Hola a todos, soy Valeria de Unidos Azul. Les mando un saludo a todos y la charla de hoy se titula Situación económica actual de la Argentina y vamos a estar charlando con Leandro Furundarena. Leandro es abogado y también es docente en la Cátedra de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vamos a ver si está Leandro conectado. Hola a todos. Hola Damián. Guido. Vamos a esperar un cachitín que se conecte Leandro. Hola Máximo, ¿cómo estás? Marina, ¿qué haces? Marina, ¿cómo estás? A ver. ¿No lo veo Leandro? Hola Ara, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Vamos a esperar un ratito que se conecte Leandro. A ver. Gracias por el apoyo a todos, chicos. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Elías, Elías de Chillar, nos manda saludos. Hola capitalista, ok. Gracias Marina por el link. Ahí lo fijo Marina, ahí está. No le encuentro a Leandro. A ver. Hola Pulga. Nos están escuchando desde el trabajo. Ahí se conectó Leandro. Ahí. Vamos a... Ahí está. A ver si ahora nos conectamos con Leandro. Buenas, Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿cómo andas, Vale? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, bienvenido a Unidos Azul. Un placer tenerte acá. Es nuestro segundo vivo. Y bueno, vamos a estar hablando de varias cosas. Bueno, primero que nada agradecerles por esta convocatoria. Para mí, desde mi lugar, como docente de la facultad, me encanta poder transmitir, me encanta poder explicar, y más que nada creo que es la primera vez que me siento representado por un partido donde comparte los ideales que están amparados en nuestra Constitución. Entonces creo que está bueno que nos aboquemos un poquito a eso y darlo a conocer. Sí, la idea es, si a vos te parece, comenzar un poquito, ¿no? Con los artículos de la primera parte de la Constitución, quizás los Mm. que más nos atañen a todos los ciudadanos argentinos. Y, y bueno, a ver qué, ¿no? Qué decía nuestro ilustre Alberdi, por ejemplo, en el artículo Mm. 14, ¿sí? Que fue tomado textualmente por los constituyentes originarios, artículo 14, ¿sí? Así es. ¿Qué te parece que comencemos por eso? Bueno, yo creo que el artículo 14 es de los más importantes para lo que es el punto de vista de la doctrina y la esencia del liberalismo, ¿no? Porque convengamos que primero Alberdi, cuando él plasmó la Constitución, Sí, ¿qué fue lo que hizo? Él diagramó los primeros 35 artículos para establecer los derechos y garantías de los ciudadanos. Y después empezó a establecer y reglamentar cuáles van a ser los órganos de Contralor, la forma en que se van a reglamentar las leyes, cómo está conformado el Congreso. Pero él primero se dedicó a estudiar y a analizar cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos.
Y el artículo 14 es importantísimo porque empieza diciendo todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Y fíjate que no por nada primero pone a saber. A saber. El primer derecho que tenemos como ciudadanos argentinos es a saber. Bien. ¿A saber qué? A saber reconocer cuáles son nuestros derechos. Totalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite poder defendernos a la hora de alguna injusticia, alguna irregularidad que vayamos a recibir por medio de los organismos de Contralor. Tenemos que saber. ¿Cuál es el segundo derecho que contempla el artículo 14? A trabajar. Trabajar. Es un derecho por el cual ahora vimos tan vulnerado con toda la cuestión esta de la cuarentena y de la pandemia que se restringía el derecho a trabajar. Totalmente. Y es un derecho que es tan importante porque no es que Alberti dijo al azar, bueno, vamos a enumerar un par de cuestiones, a ver, no. Primero puso a saber, a trabajar, de ejercer toda la industria lícita, de navegar y transitar por los ríos, y ahí empezó a diagramar todo el artículo 14, y a lo último termina concluyendo, a enseñar y a aprender, que también es un derecho. Sí. Por eso es que la cuestión de que tengamos nosotros una universidad pública también parte un poco de esa cuestión de que todos tienen que tener la posibilidad de enseñar y de aprender. También es uno de nuestros derechos y por eso es que el artículo 14 es tan importante, porque dentro de lo que es la esencia del liberalismo se ve reflejado de una forma perfecta. Es más, dentro del artículo 14, implícitamente, hasta Alberti desconocía cualquier tipo de ideología que se pueda tener desde el socialismo marxismo. ¿Por qué? Porque él dice, el derecho a usar y disponer de tu propiedad. Sí. Propiedad que los marxistas o los seguidores de Marx dicen, no desconocen el derecho de propiedad. Totalmente. Entonces, Alberti, ¿qué pasa? Como en cierta forma no se podía poner de forma textual o de forma tan explícita qué es lo que él quería, pero digamos que lo fue soslayando de una forma mucho más, digamos, poética, si se quiere decir, o ilustrativa, ¿no? Porque él en el artículo segundo establece cuál va a ser la religión católica apostólica romana. Claro. Perfecto. Pero por otro lado, te dice que establece la libertad de cultos. Sí. Entonces, fíjate cómo dice, por un lado, está bien, va a ser esta la religión, pero no desconocemos la posibilidad de que puedan venir. Claro. De decidir. Y la verdad que fue muy, muy inteligente como él los fue diagramando, porque justamente decían, no, a ver, yo no digo que vengan explícitamente todas, dejamos sentado cuál va a ser la religión que vamos a tener. Pero por otro lado dice, bueno, pero abro la ventanita para que venga toda esta inmigración que yo creo que es necesaria para gobernar este gran desierto que era Argentina en su momento. Entonces él empezó, digamos, ¿qué? Poblar. Exactamente, en la famosa frase gobernar es poblar donde surge de las bases. Sí, sí, totalmente. Entonces, primero tenemos reflejado que en el artículo 14 es tan importante para lo que es la esencia no solo del liberalismo, sino de los derechos que tenemos como ciudadanos, porque establece una serie de cuestiones que son los derechos que nosotros nos corresponden por el simple hecho de ser ciudadanos de la República Argentina. Y vos fíjate lo importante que es cómo se conjugan los verbos, ¿no? Porque el artículo 14 dice, todos los habitantes gozan. Y después el famoso 14 bis, que se incorporó con la reforma del 57, dice, el trabajo gozará, y ahí empieza a hacer una serie de consideraciones que apuntan a las características del trabajo. Y algo que tal vez muchos no saben o desconocen, que el derecho a huelga no estaba contemplado en la reforma derogada del 49. El derecho a huelga fue con la del 57. Que muchos por ahí dicen, no, pero Perón fue el que les dio la posibilidad de que corte la calle. No, el derecho a huelga no fue de Perón. No. Ojo, no es que lo esté defendiendo, pero No, por supuesto. había algunas cosas de la del 49 que tenía, digamos, su vuelta de tuerca, pero bueno, digamos que desvirtuaron mucho lo que es la esencia del liberalismo. Pero para unirnos de tema, entonces vamos a agarrar, primero que nada, como troncal y como esencial el artículo 14. Artículo 14. Después tenemos también como artículo troncal importante el artículo 17, que él también habla de lo que es la inviolabilidad del domicilio. Sí. Y habla también de lo que es la inviolabilidad de la correspondencia, de la propiedad privada, exactamente, la protección de la propiedad privada. Y ahí vuelve a, digamos, a representar y a defender la propiedad del individuo. Bien. Es un derecho que nos corresponde a la propiedad. Por eso es que ahora la cuestión que está tan ventilada con esta famosa expropiación que se quiere hacer. Claro. Exactamente. Sí. Y ahí hay varias cosas que estaría bueno que después analicemos para no irnos tanto de tema, porque ahí hay que ver cómo juegan los DNU, cómo juega el punto de vista de la ley de concursos, cómo juega el punto de vista de la violación de garantías constitucionales. Hay muchas cosas que habría que interrelacionar como para empezar a tocar el tema ese. Bárbaro. Pero
sigamos a lo... Y otra cosa importante, también un artículo que es fundamental, es el artículo 19, que es el principio de legalidad. 19, sí. Que el artículo 19 también establece las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden a la moral y en orden público, ni perjudiquen a un tercero, quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, y al último termina diciendo, nadie está privado de hacer lo que la ley no lo manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y después uno termina viendo en tele que dicen que no me acuerdo en qué lugar de Buenos Aires, querían tocar puerta por puerta a ver si estaban infectados o no, tenían fiebre. A ver, ¿dónde están los derechos nuestros? Artículo 19, no pueden hacer eso. Están avasallando. Exactamente, están cometiendo, ya es una violación a los derechos nuestros los que nos amparan. Pero Y eso es porque la gente no sabe. abiertamente está ¿Qué? esto. Sí. Sí, pero antes lo que pasaba es que tal vez hacía omisión estos derechos. Hoy en día directamente hacen completamente lo opuesto. O sea, se dan hasta el lujo de violar los artículos y hacer completamente lo contrario. Antes Sí. llevaban un caso omiso, pero hoy en día digamos que la corrupción se ha vuelto tan grande y los organismos de Contralor han estado haciendo un uso tan perverso de la Constitución que permiten avanzar de los derechos de la gente y que la gente no sabe cómo defenderse, no sabe cómo reaccionar porque cree que, bueno, si lo dice el gobierno tiene que ser así. Claro, porque al decirlo el gobierno, ¿verdad? Un ciudadano dice, no, pero a ver, el gobierno está declarando tal cosa. Entonces, uno dice, sigue en la ignorancia, ¿sí? En el buen sentido. Y estará bien. Pero ese es el tema del desconocimiento de las leyes fundamentales, de nuestros derechos y libertades consagrados en la Carta Magna, nuestra Constitución Nacional. Y es que la Constitución, la verdad que no se estudia la forma que se tiene que estudiar, ¿no? Pues yo creo que nosotros deberíamos ir por la calle o cuando estamos haciendo la cola para el banco, lo que fuera, ahí, con la Constitución, leyendo un poquito. Está bien, supongan que es incómoda, ¿no? Bueno, yo saco una debajo de la manga y tiene la Constitución de bolsillo, o sea, no es excusa, gente, la pueden cargar en cualquier lado de la Constitución. Yo me la pongo aquí en la manga y ante cualquier cuestión la saco, no, porque el artículo dice taca, ya está. Sí, absolutamente. La Constitución es nuestra arma, ¿no? Es nuestra defensa, tal cual. Nuestro escudo. Ahora, fíjate que también es importante porque en toda la cuestión que está pasando acá también viene a jugar un papel muy importante el artículo 36, que dice que esta Constitución mantendrá su imperio aún ante cuestiones que puedan llegar a generar irregularidades. O sea, la Constitución tiene que estar por encima de cualquier acto que se puede llegar a realizar y que contraríe estas leyes. Totalmente. El otro día estábamos hablando con vos justamente sobre la supremacía constitucional, ¿verdad? Ajá. Cualquier ley que contradiga a la Constitución, ¿sí? Y a los tratados internacionales también, enumerados en el 75, inciso 22, significaría, ¿no? Una inconstitucionalidad en sí misma. ¿Estoy lo correcto? Sí, claro que sí. El tema es que, justamente, la Constitución establece, a ver, no son muchos, son 129 artículos de los cuales tiene que hacer una generalidad y englobar gran cantidad de cuestiones. El artículo 14 bis es una puntita de lo que es el derecho laboral, el artículo 18 es una puntita de lo que es el derecho penal. Obviamente que te establece unos lineamientos muy básicos para que uno después vaya al código de fondo respectivo y pueda llegar a buscar la cuestión más en concreto. El tema y lo que creo yo que sucede es que hoy en día, digamos, la división de poderes no cumple el efecto que debería cumplir. O sea, el pobre Montesquieu se rompió la cabeza armando la división de poderes para que acá termine siendo el Ejecutivo el que se encarga de gobernar y manejar todo, el Poder Judicial cruzadito de brazos esperando a ver qué le dice el Ejecutivo, como nos pasó con el caso de los jueces de Comodoro Pi, que estaban esperando a ver si ganaba Alberto, ganaba Macri, para ver qué resolvían sobre los casos que tenía Cristina. O sea, ¿dónde está la imparcialidad de impartir justicia en ese sentido, no? Absolutamente. Entonces, perdón que te interrumpa. Estaba escuchando al doctor Sapsay, ¿sí? Eminencia, y decía, estamos ante un gobierno decretista, un legislativo quietista y un poder judicial que pareciera que está en una feria interminable, sí, algo así había dicho, y que actúa sobre determinados casos, ¿sí? Entonces, toda la suma del poder está concentrada en un solo poder, el Poder Ejecutivo Nacional. Obvio. ¿Sabes qué pasa? Que ya llega tal impunidad que el Poder Ejecutivo ahora se está subrogando la decisión de, parece que Alberto le tomó el gustito a los DNU, ¿no? Entonces empezó,
taca, taca, si nosotros vemos qué es lo que dicen los DNU, que está regulado en el artículo 99 cuando habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, si mal no me falla la memoria, inciso tercero. El 29 inciso tercero, muy bien, sí, ese mismo. Y cuando habla, digamos, de las cuestiones de necesidad y urgencia que se pueden llevar a cabo los DNU, él deja, obviamente la Constitución del 94, que es la forma del 94, que es la que lo modifica, deja sentado 3 excepciones. No puede regular en materia penal, en materia electoral y en materia tributaria. Tributaria. Partamos de la base que estamos regulando el presupuesto mediante DNU. ¿No? O sea, ya ahí, listo, ya está. La 24.156, ley de administración financiera, la tiramos a la basura, no importa nada, no tiene ninguna función, gastamos de forma descomedida, porque no tenemos un presupuesto para ir cotejando gastos, recursos, vemos en la balanza que se gastó, no, por eso es que pasan irregularidades como la compra de insumos a precios irrisorios, la compra de mercadería a precios irrisorios, si nadie controla nada. El organismo, digamos, de control que cumple la función ahí es la Auditoría General, que es del partido opositor. Sí. Y lo único que hace en este caso el pobre Jesús Rodríguez, que es el presidente, mira cómo pasan los papelitos. Taca, taca, taca. ¿Y qué va a auditar el pobre tipo? Si no tenemos ni un presupuesto, no tenemos nada plasmado, porque se gobierna todo mediante DNU. Totalmente. Entonces, partiendo de esa irregularidad y esa forma de avasallar ante los derechos que están consagrados, derechos que influyen justamente en una violación de nuestro derecho de propiedad, porque están usando patrimonio nuestro. O están usando plata de nuestros impuestos, claro. Sí, de cada ciudad. Exactamente. Entonces nosotros tenemos derecho justamente a que se haga una correspondida rendición de cuentas para saber a qué han hecho uso esos servicios públicos. Porque convengamos que los servicios públicos acá no cumplen la funcionalidad y la finalidad que tendrían. Y lamentablemente a mí me duele porque sé que desde el punto de vista de educación tenemos una educación pública con unos docentes de primerísimo nivel. Sí. Pero la verdad que la salud pública, yo si tengo la posibilidad me voy a ir a atender en un hospital privado. Y yo creo que la mayoría de acá haría lo mismo. Por supuesto. Pero imagínate que hasta Entonces, el ministro de Salud, perdón, claro, sí, sí, hasta el ministro de Salud, sí, fue una privada. claro, sí, Ginés, sí. Pasa que, a ver, yo creo que esa también es la otra cuestión, o sea, Sí, no digo, la falta de preparación que tienen aquellos que hoy en día ocupan cargos, ¿no? sí, Y uno ya no sabe si es obviamente que es por acomodo, ¿no? Pero vos decís, a ver, ¿cómo les da la cara, ¿no? Para tener un cargo donde, la verdad, cualquiera de nosotros puede hasta ponerse a charlar a la par sobre ciertos diputados que yo opino que deberían tener algún estudio vinculado con el conocimiento de las leyes. No te digo abogacía, pero ciencias políticas, no sé, politólogo, algo que les permita hacer un estudio de conocer, porque representan al pueblo los diputados, y hay muchos diputados que no tienen ni idea qué dice la Constitución. no. Entonces, ¿cómo te vas a subrogar y vas a representar mis derechos si no sabes cuáles son? Es tan simple como eso. Es irrisorio, pero es real. En los factos. Fíjate que nuestro preámbulo arranca diciendo, ¿no? Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad de elección de las provincias que lo ocupan. Bueno, ¿y conocen esa voluntad de elección de las provincias? Si no tienen ni idea de que van a votar, si no conocen los derechos nuestros porque no conocen la Constitución. Y quizá tampoco conocen la realidad de cada provincia. Tampoco. Imagínate que Entonces si yo creo que... mucho menos la realidad de cada provincia. No, eso la verdad que a mí me genera mucha indignación porque Sí. uno se pone a analizar y se pone a estudiar. Sí. ¿Cómo? No, que es indignante. Te indigna. Pasa que uno, te digo, se pone a estudiar la Constitución y se pone a analizar y qué lindo, ojalá vos ves a alguien de afuera y se pone en la Constitución que este país debe funcionar bárbaro, ¿no? Y se pone a analizar. Claro, porque uno la lee y está todo tan, ¿no? A ver, no se aplica en realidad. Está todo tan específico, tan bien, ¿no? Cómo se articulan los artículos, valga la redundancia, es una pena. Pasa que la cuestión acá es que, por ejemplo, la Constitución tiene una cantidad de artículos de contenido económico, que ahora también quiero ir un poquito a eso, que estaría bueno analizarlo. Sí, acá están haciendo, están haciendo un par de preguntas, no te quiero interrumpir mucho, pero... Iba a ir a contestar un par de preguntas si querés, sí. Bárbaro, porque acá preguntan, ¿prefieren el common law británico o el sistema francés?
Y mira, la verdad que el common law está bueno de la forma que está regulado, por ejemplo, también digamos lo que es el common law de cómo lo tienen los norteamericanos, porque ellos van agregando enmiendas. Claro, Entonces, digamos, nosotros tenemos una constitución que es cerrada y es una constitución que para reformarla sí, es muy complicado. En cambio, ellos de última van sí, agregando enmiendas de las cuales se van a ir, claro, subdivisiones de las cuales eso permite que sea mucho más fácil articularlo. Y aparte de que cada estado es completamente independiente, hay estados sí, que tienen la pena de muerte, otros que la tienen abolida. claro, sí. Entonces cada estado, en cierta forma, toma una decisión que puede ser muy distinta de la realidad que vive Estados Unidos. Fíjense que lo que pasó, el famoso caso de Floyd con Minneapolis, y Sí, quien estaba como gobernador del estado, si no mal me recuerdo era de Minnesota, era del Partido Demócrata, no tiene nada que ver con Trump. absolutamente nada que ver. Entonces salieron todos a decir, no, Trump, ¿qué tiene que ver Trump acá? O sea, si él es No, de otro partido. claro, además. Volviendo a lo mismo, no es que lo defienda Trump, tengo muchas No, distinciones con él, pero justo no, en este caso concreto, claro, está bueno aclarar eso porque no y es ahí lo vemos también cómo juega más. Sí, la desinformación, ¿no? De los medios, de cómo uno se nutre solamente de lo que ve o escucha en algún canal puntual, y ya está, se queda con eso. pero los canales pareciera que, o por lo menos es una apreciación mía, están, Mm, pareciera desinformando. sí. Sí, sí, es que han establecido, y ahora voy a tomar una pregunta ahí que estaban diciendo. Sí, Eh, lo que pasa un poco es que a ellos les conviene que la gente no sepa, que la gente se desinforme, que la gente no tenga una noción de cuáles son los derechos que los amparan y que los protegen, porque no es lo que vende es el caos, y eso ya lo decía Alberti incluso, lo que vende es el conflicto. Los medios de comunicación, cuando fue la famosa década rosista, sí. los medios de comunicación lo único que hablaban eran de rosas, de rosas, de rosas. Ahora, después, cuando cayó Rosa con Urquiza, hablaban de vuelta de cómo podían llegar a, y que Urquiza tampoco era lo mejor. Entonces, siempre buscando tirar un poco de leña, ¿no? A este fuego que lo querían incendiar constantemente, porque daba a entender a Alberdi que los medios, si no pueden generar esta cuestión de, no sé si decir política del terror, pero implantar en la gente constante situaciones de violencia, de conflicto, de problema, que, Ni hablar, que no tienen nada para decir, claro. ni hablar del miedo. Es que sí, porque ellos lo que hacen es tomar frases y cosas que van pasando y las van Sí, reproduciendo de forma simultánea. absolutamente, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Eh, es constante. Por ejemplo, para una persona mayor, ver Mm. no voy a decir un determinado canal, pero ciertos canales que están todo el tiempo repitiendo lo mismo, es tremendo. Y ahí yo te quería preguntar algo, el Sí, tema decime. que me parece interesante, igualmente vamos a seguir contestando preguntas, pero, por ejemplo, en este caso, el gobierno de turno, ¿verdad? Mm. Por un lado tenemos en el artículo 14 el derecho a transitar, a trabajar, ¿sí? Tenemos esa libertad. Sí, Y por el otro lado tenemos el derecho a la salud, ¿sí? ajá. A ver, evidentemente ante una pandemia se tiene que dar prevalencia a un determinado derecho, pero sin avasallarlo y sin destruirlo. Ajá. ¿Pero qué Me está estás pasando? preguntando a mí a ver qué pienso yo que debería en ese caso privilegiarse. Sí, ¿qué debería a ver, o moderar, por ejemplo, las formas, ¿cierto? Mira, yo creo que en este caso concreto, donde es una situación de la cual obviamente no hay nada regulado, no hay nada establecido, y en general el derecho se forma un poco de lo que está escrito y cuando se genera lo que nosotros denominamos los abogados un vacío legal, una laguna jurídica, Jurídica. eh, agarrarse mediante fallos que puedan haber de cuestiones similares, obviamente un poco a lo que son los tratados internacionales, cómo está regulado y en base a todo ese contenido establecer algún tipo, digamos, de punto conexo como para ver de qué forma se puede poner en la balanza ambos derechos, por los cuales ambos tienen igual jerarquía constitucional, tanto el derecho a la salud como el derecho al trabajo, que el derecho al trabajo influye un montón de cuestiones, porque si uno no trabaja y no genera ingresos, obviamente que cae la pobreza y eso genera que puede llegar a morirse de hambre, que eso también genera obviamente Y una crítica a la salud. también, Leandro, el tema del daño psicológico, No, ¿sí? no, son muchas cosas las que juegan Hablo en contra, con porque psicólogos sí, y
¿sí? Y me dicen, sí, pero también está el daño psicológico atrás. Porque bárbaro, el gobierno está protegiendo el derecho a la salud. Bárbaro. Pero, ¿el daño psicológico? Mira, yo te voy a contar algo que me ha llegado de una fuente bastante certera dentro del Poder Judicial, un fiscal amigo del cual no puedo decir el nombre, pero me dice, ¿vos sabés, Lea, la cantidad de gente que se suicidó desde que empezó la pandemia hasta ahora? Sí, ¿Vos te pensás que ese número lo dicen? Es más gente de la que se murió de coronavirus. sí. Porque vos te encontrás con que un tipo, o una familia, o quien fuere, venía remando un negocio, había tirado cheques a largo plazo, contaba con que tenía una cantidad de ingresos determinada, y te obligan a cerrar. Porque si me decís, bueno, mira, quebré porque me manejé mal financieramente, es un desastre como empresario, me la pegué, bueno, pero que no te estén dejando abrir, y que vos te sigan obviamente viniendo los impuestos, el alquiler, el gasto de empleado, que te hagan cobrar una doble indemnización por despedir al trabajador, que uno también tiene que ponerse del otro lado. Uno como trabajador diría, bueno, pero la verdad que ese tipo es un garca porque mirá lo que es la infraestructura y no me paga. Sí, sí, pero el tipo por otro lado, él tiene que pagar de los ingresos que genere el funcionamiento del comercio. Dice, ¿el comercio está cerrado? Porque el tipo, digamos, que asumió el riesgo, que puso todo el capital para poner el negocio, que está constantemente poniendo en infraestructura, que está constantemente reinvirtiendo en mercadería, tiene que poner del bolsillo de lo que él ha juntado a base de todo ese riesgo para Absolutamente. afrontar ante una cuestión donde no depende de la responsabilidad de él porque no No, le están dejando abrir. absolutamente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿hasta dónde se, digamos, prioriza la salud por encima de el trabajo, la Por libertad, ¿no? algo que a mí me hacía ruido, ¿sí? Porque, como vos decías, si bien todos los derechos son importantes, ¿sí? El tema es que acá está, o bien están haciendo, va, desde mi punto de vista, un uso y abuso, ¿sí? De los poderes otorgados. A mí me hizo mucho ruido una frase, em, a mí me dieron el poder para hacer esto, ¿sí? Seguro Mm. te suena. Sí, sí, obviamente. Ese tipo de Bastante frases o frases. como absolutista, Mm. de manera arbitraria, y no quiero ofender susceptibilidades, pero me hizo muchísimo ruido en la forma, ¿sí? Y, y uno dice, sí, y nuestros derechos y nuestras libertades y la Constitución Nacional, ¿qué pasa? ¿Sí? Es que, a ver, está claro qué es lo que quieren hacer con esta, digamos, cuarentena eterna, ¿no? Y ahora llevándolo más a un ¿Cuál es, plano económico. Gustavo Segre? Cuareterna, es tal cual. Cuareterna, claro, sí, 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 que ya Cuareterna. no termina más porque llevamos casi 100 días. Pero obviamente que acá la cuestión a ellos les vino bárbaro. Yo no sé cómo estos tipos siempre salen bien parados. Es una cosa de Yo loco. tampoco. Es Porque ahora, cuando el país se termine yendo a una hiperinflación, del cual nos falta mucho, porque acá entrando un poquito en cuestiones más económicas, sí, y sí, nosotros analizamos lo que es la teoría cuantitativa de Irving Fisher, que él dice que la velocidad es uno de los motivos por el que se puede llegar a generar un aumento de los precios cuando la cantidad de dinero que se emitió empieza a circular. Todavía esa cantidad no circula porque está toda la gente encerrada en la casa, entonces no puede gastar. Cuando la gente salga y empieza a gastar, ahí se sí, va a ver reflejado una inflación mentirosa que hoy es del 80 anual, 80% anual, pero en realidad va a ser una inflación que va a estar superando los 100, absolutamente. seguramente. Y Entonces, sí, es por eso además, que no quiere largar la cuarentena. claro, además que los números, hay que ver también la veracidad de esos números. Esto lamentablemente ya, a ver, la economía es una ciencia y como toda ciencia, si vos vas por un camino vas a tener un resultado. Entonces, si vos venís por un camino que tenías hasta antes de que asumiera Alberto, una inflación del 60-70% anual, ya tenías una emisión monetaria de la cual estabas, de los $5 que pedías al fondo, 4 era para mantener el dólar. Ya venías haciendo manejos financieros muy malos, y Sí, con todo esto encima se pueden dar y atribuir el lujo de querer seguir haciendo manejo de la impresora y seguir tirando, y ahora vamos con el IFE y el AUH y los ATP y la no sé cuánto, porque bueno, total tenemos guita in eternum, no pasa nada, imprimir dinero está sí, buenísimo, total no tenemos inflación, total la verdad es que los salarios están bárbaros, total la verdad es que podemos atribuirnos el uso de el dinero, una moneda que tiene confianza en la gente, entonces podemos emitir tranquilos. absolutamente. Sí, estábamos hablando con Juan, viste, de Mm, Tandil, decíamos, sí. de Unidos Tandil, decíamos, a ver, la emisión de billetes, ¿qué provoca? Inflación, así de sencillo.
Por ejemplo, para los que Es que no eso, tienen mucho conocimiento en economía, ¿sí? Genera inflación. es una frase que la ha dicho en su momento Friedman, que dice, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esto es muy simple, en una economía de trueque no había inflación. No. Y Y acá obviamente que tenemos que empezar, sí, decime. sí, y por ejemplo, ¿vos qué opinás desde nuestro liberalismo, ¿verdad? ¿Qué Sí. opinás del laissez-faire? Bueno, para mí que, digamos, la injerencia que ha hecho la escuela fisiócrata con el famoso laissez-faire, es uno de los fundamentos que se deberían seguir para lo que es el liberalismo desde el punto de vista económico. Ujú. Para los que no están muy ayornados, el laissez-faire es una famosa frase que dice dejar ser, dejar pasar. De Entonces, Voltaire, básicamente, si mal no recuerdo, ¿qué? es de Sí, Voltaire. sí, Corregime si me equivoco. exactamente. De Voltaire. Sí, sí, sí. Bien. Obviamente que es una frase que tiene mucho sentido porque si uno analiza es simplemente dejar que la economía se regule de la forma que tiene que regularse, que el Estado se meta lo menos posible, porque yo tampoco comparto cuando Milei habla de un anarcocapitalismo. Para mí sería imposible que haya un anarcocapitalismo porque necesitamos, Sí. como le había dicho John Locke en su momento, corrigiendo un poquito a Hobbes, ese leviatán, ese árbitro que venga a controlar las decisiones de las El personas, bueno, hombre se es el lobo del necesita. hombre. Disculpa que te interrumpa. Sí, 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 sí. Este concepto que estudié en la facultad, el hombre es el lobo del hombre. Homo hominis lupus, exactamente. Y lo que decía en ese momento, Locke, que, bueno, en realidad lo que decía Hobbes al principio, que lo termina corrigiendo Locke, y ya que el hombre es lobo del hombre, bueno, necesitamos que haya el Leviatán, que es el Estado, que venga a formar de una especie de referee árbitro que imparta justicia. Y que él se encargue, por este contrato o pacto social que tienen las personas, de elegir a este Leviatán para que regule sus accionares. Ahora, lo que decía Locke, está bien, perfecto, Sí. pero está todo bien lo que dice Hobbes, ¿no? Una maravilla. Pero yo tampoco concuerdo con que si el Leviatán no respeta el contrato social nuestro, lo tenemos que sacar y que venga otro. Totalmente. Que es básicamente lo que está pasando ahora. O sea, si nosotros subrogamos nuestro voto para que respondan por nosotros y están haciendo completamente lo opuesto, bueno, a ver, ustedes tienen que representar los intereses de los ciudadanos. Por eso están ustedes ahí, porque nosotros los elegimos. Para eso elegimos, para eso, ¿no? Para eso están en definitiva. Tal cual. Entonces, si nosotros le otorgamos, ¿sí? Esa especie de poder, por decirlo de alguna manera, pero siempre representando al ciudadano, no haciendo una especie de antojo, disculpa, corregime si me equivoco, una especie de capricho del gobierno de turno, por ejemplo en el caso de los DNU. Los de no para mí fue la aberración más grande que se pudo haber establecido porque eso permite puentear, es hacer una especie de per saltum, cuando uno presenta un recurso, digamos, desde el punto de vista constitucional, es Ujú. una especie de puentear y bueno, listo, y esta decisión no la someto ni a diputados, ni a senadores, ni que vaya por la Cámara de Caballo, listo, la hago Por, yo mediante un decreto que se debate un poquito, claro, por que sesione en DNU, Congreso, claro, es más fácil legislar por DNU que, obvio, que por Congreso, ¿no? obvio. No, es que igual a Congreso se tienen que someter los DNU, pero es simplemente, o sea, una cuestión de ratificar, como tiene mayoría, saben que siempre van a salir los DNU, y bueno, listo. De esa forma regulamos como se nos canta, y Sí. empezamos a hacer uso de lo que se nos canta, y queremos atribuir, que acá es un poco también el término de, no sé cómo estamos de tiempo, por ahí para empezar a hablar un poquito del tema de la Sí, expropiación, yendo sí, sí, por supuesto, sí, vamos bien, -20. mínimamente hacer un breve Sí, comentario, que se articule y que también los medios no lo explican tal vez de la forma en que se tiene que plantear, porque una cosa es decir, el Estado quiere expropiar una empresa y otra cosa muy distinta que sí puede suceder, es que el Estado se presente al concurso, le pide autorización al juez y diga, bueno, mira, yo me comprometo a pagar toda la guita que esta empresa que ya está en concurso debe, pagarle a todos los trabajadores y obviamente comprarle y adquirirla como si fuera mía, que eso tranquilamente lo puedo hacer. Vos te querés presentar a una subasta y querés decir, quiero comprar esa casa. sí, Ah, la estás expropiando, vale. No, no, yo la estoy comprando legítimamente. claro. Después hay que ver con qué dinero el Estado va a comprar. Eso es otra cosa distinta. Ahora, lo que se ha discutido acá es si mediante un DNU se planteó la posibilidad de que pueda entrar, digamos, a jugar, por decirlo de algún modo, ¿no? Se mete en el tablero de Monopoly armado y el Estado viene y dice, bueno, yo quiero jugar, pero ya empezó la partida, no, bueno, yo quiero jugar. Lo puede hacer. Se puede llegar a meter como acreedor, obviamente, y tener la posibilidad de
comprar siempre y cuando estén las negociaciones con los privados, ¿no? Atrás de todo esto. Entonces, es como que no se llega a explicar del todo cómo está conformada la película. Obviamente que si se hace desde el punto de vista de expropiación no lo podría hacer nunca, porque eso se lo van a tirar atrás. Pero que el Estado se mete y diga, hey, yo puedo llegar a comprarlo. Ahí te digo, entramos en la otra cuestión, ver de dónde van a salir los fondos para comprarlo, ver de qué manera se va a realizar, porque acá convengamos que si vos te presentás en concurso, esto dicho muy brevemente, yo tengo una empresa, quiebro y digo, bueno muchachos, no tengo para pagar a todos. Yo le debo 500, tenemos 200, bueno, vamos a ver cómo negociamos, porque si no llegamos a un acuerdo entre los que estamos acá y no podemos llegar a ver cuánto repartimos los 200, yo me declaro en quiebra y cobren los que cobren por su orden de privilegio y muchos no van a cobrar. Entonces, una forma, una alternativa, digamos, tratando de ser optimista, ¿no? Obviamente que siempre el Estado tiene otra finalidad de la cual nunca se sabe, pero siendo optimista diría, bueno, supongamos que el Estado acá viene a cumplir un rol de decir, bueno, yo tengo toda la plata, te la pongo para salvar la empresa, salvar los trabajos que hay y de esa forma poder, no me acuerdo cómo había sido el término que habían usado, que Agustín lo mencionaba mucho, como no sé si era desabastecimiento alimenticio o era... Sí, No, sí, una frase que permitime que la usó en su momento sí, también sí, Chávez, Hugo Chávez. Sí, pero algo, sí, no sé si los que alimentaria. están ahí mirando se acuerdan de No sé cuál si fue la alguien me frase que ayuda tiró, con el pero... término, porque es un término específico que es más, lo vi también en un video de Gustavo, mencionando el mismo speech, ¿sí? Claro. De, bueno, el presidente actual y Hugo Chávez, ¿sí? Entonces, Eh, obviamente, a ver, de la es forma en que esto se articula, de la eh, forma en que esto se articula, porque soberanía obviamente tendrá alimentaria, que... Juan. Ahí nos ayuda ¿Cómo? Juan, nuestro amigo Juan de Tandil. Ah, ahí está, Soberanía perfecto. alimentaria. Ahí está, soberanía alimentaria. Mira, Entonces subrogan en que es una soberanía alimentaria, y eso, bueno, acá viene, digamos... claro. pero bueno, a ver, esto supuestamente, si el Estado quisiera meterse y poder adquirir los recursos de una empresa como propia, a ver, ¿puede hacerlo? Sí, porque de esa forma estaría justamente evitando la posibilidad de que un montón de fuentes de trabajo y de personas se queden sin laburo, de poder llegar a salvar y aportar a todos los gastos que tiene esa fábrica. El tema es que no son 2 pesos. No. Convengamos que el Estado tampoco está en números verdes como para decir, podemos llegar a gastar. A mí me llama la Este, atención eso. Estamos knockout en la economía y este establishment pretende, ¿no?, hacerse cargo de una empresa. Una locura. yo la verdad es que cada vez me cuesta más entender cómo emitiendo de la forma en que lo hacen, ¿no? Porque, a ver, es una cuestión muy simple y básica de un principio de economía que cualquiera lo puede entender. O sea, obviamente que una emisión de una moneda tuya, que encima no tiene confianza en la gente, hace que los productos, obviamente por cuestión, digamos, de similitud, bajen, que los salarios bajen, que los precios suban, porque al tener más dinero circulando, obviamente que el billete que vos tenés de 100 no va a valer eso porque ya hay más billetes de 100 dando vueltas. Y uno se va dando cuenta también, ¿no? En el día a día. Yo la verdad que esto me pone contento en el sentido de que están haciendo vivar a mucha gente. Yo la verdad que acá en Mar del Plata he vivido algo Sí, muy lindo como argentino, ¿no? La verdad que lo sentí, digamos, como algo que de verdad me tocó. Cuando empezamos con los comerciantes de San Juan, porque yo tengo también un local en calle San Juan acá en Mar del Plata, y estábamos con que no podíamos abrir y nos juntamos todos, nos manifestamos, hicimos una manifestación que fue a 4 cuadras de lo que es la zona comercial, todos con distanciamiento, barbijos. Después tuvimos una reunión con el intendente y empezamos todos los días a pararnos a la puerta de nuestros negocios, a aplaudir, cacerolas, siempre respetando el distanciamiento, barbijo, haciendo uso de nuestro derecho a peticionar ante las autoridades, que también es un derecho que nos es un corresponde. derecho nuestro, Claro. que está bueno. Entonces no te pueden prohibir que vos quieras hacer un reclamo lícito y válido y constitucional por encima de todo. Y es lo que hicimos. Y conseguimos como motivo eso que logran abrir los comercios minoristas. Increíble. Y la verdad te juro, nos juntamos y ir a juntarnos a manifestarnos en el centro de operaciones municipales, creo que se llama, que está ahí el intendente,
traían un parlante, lo ponían, cantábamos todos el himno, parándonos así en la puerta, mirándolo con la mano acá y pidiendo que nos dejen trabajar. Bueno, la verdad que fue una experiencia Pero vos para mí fijate que hermosa. están pidiendo, que quieren Sí. trabajar. A Es ver, que eso es lo loco, o sea, no estás pidiendo ni un plan, no estás pidiendo un no subsidio, no estás estás pidiendo pidiendo tarjeta alimentar, nada, estás pidiendo nada. simplemente laburar, ¿sí? Es Es que increíble. nosotros ya Lleguemos llegó ahí. un punto donde dijimos o nos dejan trabajar o abrimos por nuestra cuenta y que vengan a clausurarnos y vamos todos los de los negocios a la puerta de ahí a ver si se animan a clausurarnos. Bueno, Leandro, pero hay un dicho, ¿sí? Muy popular que dice, la unión hace la fuerza. Tal cual. Y hay otro dicho muy popular que lo aplican ellos que es divide y vencerás. Divide y reina. ¿De Que Maquiavelo? es, sí, de Maquiavelo también lo tomó Napoleón, obviamente, que era gran estudiador Ah, de sí, Maquiavelo. sí. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Entonces, para ellos les viene bárbaro. Hay gente que les cree que sigue encerrada en la casa. Hay otros que Por están supuesto. saliendo y reclaman por sus derechos. Hay otros que, y ahí donde tiene que venir a poner un parate es el Poder Judicial. Que diga, bueno, tengo la gente que quiere salir y reclama por trabajo. Tengo Porque la gente que, es el Poder Judicial, disculpa que te interrumpa, es sí, el Poder Judicial el que tutela nuestros derechos. se Si el Poder supone. Judicial no está, y tenés el Poder Legislativo que está quietito, por supuesto que el Poder Ejecutivo Nacional se da con todas esas atribuciones. Y Tal por cual. parte también, nosotros se lo permitimos. ¿Por qué? Por todo este desconocimiento que tenemos y por el miedo. Vemos también, no sé si pasa allá, pero acá en Azul hay un montón de casos de abuso policial. Sí. Chicos que van en bicicleta y la policía los sigue. Sí, pasa que también hay otra cuestión de que ahora voy a responder una pregunta que hizo un ¿Sí? colega mío ahí, Agustín Hosbar, le mando un saludo, ahora voy a la pregunta de él, pero te cierro la idea. Pasa que cuando uno está caminando y te para la policía y te dice, bueno, a ver, ¿qué tenés ahí? Mostrame la mochila. No, no te muestra nada, porque vos para proceder a una requisa tenés que tener una orden autorizada por un juez competente, ¿eh? Porque vos estás presumiendo que yo tengo indicio de un objeto delictivo. O sea, ¿qué actitud sospechosa voy a tener? No es que estoy caminando con encapuchado a las 3 de la mañana, estoy caminando tranquilo durante el día y te para y te dice, abrime la mochila. Pero le pasó a una amiga que venía de trabajar inclusive, ¿sí? De una fuerza, y otra fuerza la empezó a seguir y le pedía explicaciones. Por eso No, es que llegó. esto es muy simple, o sea, cuando a alguien le llega a pasar tiene que decir, bueno, listo, yo te abro la mochila, pero si no tengo nada, yo mañana voy y te meto un sumario por abuso de la autoridad y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Querés que Igual, te la abra todavía la mochila? Pensalo. pensarlo dos veces. Igual me parece Claro, bárbaro lo que explicaste, Constitución en mano, chicos. sí. Bueno, Empecemos. acá Sí. me preguntan, ¿crees que con la intervención por DNU de Vicentín se viola el artículo 17 de la Constitución Nacional? Y yo lo que pienso que de la forma en que hoy en día se está argumentando, porque obviamente que lo tengo el decreto, no hice tiempo de leerlo, te voy a ser sincero, pero creo que de esta Ah, forma sí, yo porque tampoco está llegué a leer. violando el derecho de propiedad, porque hasta lo que tenía entendido no estaban enterados los dueños de Vicentín de que el Estado se quería presentar acá Ah, dentro del concurso para comprar la empresa. Entonces, de ese punto de vista sí, mm. porque ahí avasasa con los derechos de propiedad de uno. O sea, vos te estás enterando de que un tercero viene a comprar tu empresa, vos todavía no te decretaste en quiebra, porque se supone que estás en estado de sedación de pagos, que es un paso previo al concurso, no es que ya quebraste. O sea, todavía tenés posibilidad de negociar. Ahora, y te Absolutamente. enterás que viene el Estado y por todos lados lees que va a expropiar Vicentino. No, pará. En ese caso sí se considera expropiación. Ahora Claro. hay que ver y hay que hacer un seguimiento de cómo viene esta cuestión porque puede suceder que el Estado se presente, como te había mencionado anteriormente, Sí. dentro del concurso. Ahí obviamente tiene que tener un seguimiento de la causa, el sindicato lo tiene que, el síndico tiene que darle la posibilidad de que se pueda presentar a concurso. Hay una cuestión de pasos procesales desde el punto de vista concursal, de los cuales yo lo he Sí. estudiado en su momento y algunos me han quedado, pero es muy complejo, por eso yo Muy escucho cuando hablan por tele. sí. Claro, yo escucho que dicen los periodistas, no, porque el Estado se hace de pagos del artículo de... Pará, poco, campeón, Bueno, o sea, viste que el periodista es director técnico, no digo todos, ¿eh? Hay gente muy respetable en los medios, pero el periodista tiene esa particularidad, el opinólogo, ¿verdad? Son eximios abogados, eximios médicos, saben todo. Y hablan, ¿no? Y confunden. El tema es que desinforman. A mí me preocupa eso, la desinformación
y que a la gente le llegue, en definitiva, tergiversado, que no, que no convoquen gente que, que sepa, que conozca en materia, digamos, de derecho, por ejemplo, tributario, como acabas de mencionar. Y Mm. te quería mencionar, si me lo permitís un segundito, Sí, algo que subió hoy el doctor Sapsay, que hablaba en relación a Vicentín, y me pareció súper interesante, y menciona al artículo 109 de la Constitución Nacional, ¿sí? ajá, Que provee de manera expresa: en ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales per saltum, dado que el Estado no tiene participación en el capital de Vicentín. Entonces está dirimiendo un conflicto entre privados, cuando tal ese cual. conflicto debe ser resuelto, ¿por quién? Por el juez natural de la causa. Tal cual, en ese caso el juez que tiene a cargo el concurso por el cual está llevando a cabo. Pasa que volvemos a lo mismo que estábamos tocando antes. Acá el Ejecutivo se subroga en qué juez y parte. Sí. Entonces, él viene a formar parte de presentarse como concurso, pero bueno, por ir por un DNU, después en caso de que no llegue a suceder nada, bueno, lo termina recibiendo o expropiando, dándole el término que se le quiera asignar. Entonces, como que ya la imparcialidad de qué es lo que puede hacer y lo que no, es como que ya el Ejecutivo se subrogó en facultades extraordinarias, que las hace mediante DNUs. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Tiene una... claro, se atribuyó poderes, es increíble. ¿Sí? Mira, yo la verdad que a mí me encantaría que venga un presidente y diga voy a reformar la Constitución Nacional, sacamos el 99 y su tercero, no hay más DNU. Listo, Chao. se acabaron los DNU. Puede ser que siempre, porque en primer año de la Facultad de Derecho, cátedra constitucional, nos decían, todos los diferentes gobiernos, ¿sí? Han introducido DNUs, donde no pueden DNU, ¿sí? Porque es más fácil legislar por DNU. Entonces Bueno, abusan vos de los viste lo que yo había mencionado anteriormente, que una de las excepciones del DNU dice que sí. no puede regular en materia tributaria. Bueno, ¿cómo tomó Macri nuestro préstamo con el FMI? Mediante un DNU. DNU. Bueno, ni hablar Y de eso, y eso es facultad del Congreso, es facultad del Congreso de poder tomar créditos para la nación, eso es una facultad del Congreso. Si no me equivoco, era el inciso 6. sí. Contraer en préstamos para el crédito de la nación. Es una facultad del Congreso, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo mediante un DNU porque regula en materia tributaria, menos que menos. No Ahora, tiene, vos fíjate cómo habrá sido que cuando está fue, por ejemplo, saliendo de su competencia, ¿verdad? claro, claro, pero vos fíjate que hasta el desconocimiento que se tiene de la Constitución, porque 30 segundos te lleva. En el debate presidencial, Sí, cualquiera, bueno, no sé si justo del Calle no, pero Centurión o Esper, sí, o Alberto, que encima es abogado, sí. decirle, ¿usted sabe, señor Mauricio Macri, de que usted es un infame traidor a la patria porque no podía contener el préstamo del FMI por lo que es el 99 hizo tercero que no regule materia tributaria? ¿Le sabe o se la doy para que le estudie en sus tiempos libres? Ya está, lo defenestrás al tipo, lo defenestrás y te lleva 30 segundos decir esto. Sí. Pasa que como no conoce la Constitución y no saben cuáles son los derechos que lo amparan y que no, todos decían, está mal el préstamo que tomó Macri con el FMI. Perfecto, ¿por qué está mal? Ahora, ¿cómo puede un presidente desconocer, sí? A ver, el presidente actual es abogado. ¿Cómo puede desconocer las excepciones que plantea, sí, la Constitución en materia de DNU? A ver, yo tengo tres posibles teorías. Puede ser por A ver, ignorancia, puede ser por negligencia, obviamente que la tercera y más aferrada, o puede ser porque se hace el sota. Porque las conoce y dice, bueno, total, no me voy a hacer cargo yo si lo que termino diciendo al final puedo tomar la decisión que yo quiera, tengo total discrecionalidad para llevar a cabo las medidas que se me canta y me avasallo a la Constitución y hago lo que se me canta porque total no tengo nadie que me regule, nadie que se anime a decirme nada. yo recuerdo que un profesor nos decía, chicos, a ver, en la cátedra constitucional, la Constitución es hermosa, preciosa, o sea, está todo acá. Pero ¿saben qué pasa, chicos? No la usan. A ver, y disculpad la expresión, decía, la usan de papel higiénico. Claro. Y me hizo muchísimo ruido esa frase. Porque Es uno que, a se ver, hay otra... de la Constitución Nacional para que después venga, ¿sí? Un determinado gobernador, ¿no? Sí, Y, sí. y la Constitución
Ay, no sé, la verdad que no la voy a utilizar. Porque Mira, vos sabés que ustedes me dieron el poder a mí. ahí le mando un saludo de paso a mi abuelo que se conectó a ver el vivo allá de Buenos Aires, tipo ¿Qué del cual dijo? cada vez que charlamos aprendo mucho del gran empresario. A mí me ha pasado, ¿viste? Vos terminás la facultad y vas por la calle y si no, porque la Constitución dice que vienen, te pegan dos bifes y te dicen, flaco, acá en la calle la cuestión es otra. Está todo bien con las leyes, está todo bien, pero acá nos manejamos de otra forma distinta. Ahora, ¿por qué? Por, ¿Por qué tenemos que dejar ese atropello a los derechos? ¿Por qué tenemos que dejar de que, supongamos, vamos a una utopía? Yo el día de mañana sí, soy presidente y digo, bueno, vamos a cambiar un poquito, vamos a reducir los impuestos, y se me para Moyano y todo el sindicato de camioneros me dice, mira, sí, flaco, acá las cosas son así o te paramos el país. el sindicato, ¿no? Entonces, y volviendo a una pregunta que habían hecho, ¿cómo haces para poder modificar e inculcar en la cabeza de aquellos que votan por el chori y la coca, de que puedan llegar a una política que los obligaría a trabajar por un salario digno, que los obligaría a tomar sus derechos y que gente que está acostumbrada a recibir plata de la nada? Ujú. Yo lo que pienso y mi postura es que la única forma que se podría llegar a tener un, un movimiento más liberal es que sea un partido liberal populista. Absolutamente. ¿Qué Coincido. quiero decir con esto? A ver, no te saco los planes sociales, pero te los cambio por bonos alimentarios. Que Pero somos un país agroexportador. Yo no te doy plata, pero te doy un vale por comida. Que ese vale vos se lo lleves a un minorista o a un sí, mayorista, que ese tipo sabés que con ese dinero va a reinvertir en más mercadería y de esa absolutamente. forma pones en movimiento todo un circuito financiero del Sí, cual vos lo que tienes que hacer es que no se corte la cadena de pago, porque vos se la das a un tipo que no trabaja, que no hace nada de su vida y no sabés si va a usarlo en comida como de verdad pidió supuestamente, porque le porque vos necesitás, ¿no? Ese dinero para una necesidad básica y que no se va a comprar 15 litros de cerveza, o lo que fueran. sí. Entonces, para evitar un poquito esa cuestión y también por una cuestión de que al Estado le conviene, porque a ver, todo el mundo evade impuestos acá, por el simple hecho de que si vos no lo evadís, te terminás fundiendo. Si un comerciante tiene que pagar todo en regla, tiene que pagar cargas sociales, tiene que tener en blanco las 8 horas un trabajador, te fundís, estás trabajando gratis. No te dejan Entonces, si opción. saben, no, uno tiene que mantener al margen de la ley. Y qué sé yo, uno tiene un negocio y bueno, en última las ventas en efectivo y tratás de no anotar todo y las que son en tarjeta, y bueno, es así. Ahora, ¿por qué no hacer las cosas bien? ¿Por qué no bajan un poquito la carga tributaria impositiva? Que la gente no tenga que andar con miedo de, bueno, hago esto, no lo hago esto, y pero si no lo hago me pueden agarrar, y pero si lo hago no termino sacando ganancia. Que voy a estar asumiendo el riesgo, invirtiendo, mercadería y todo para que después venga el Estado y me diga, hola, ¿cómo le va? Me llamo Estado, soy su socio, en este momento el Sí. 30-40% de lo que usted factura es mío. Leandro, ¿Es una mira, locura? Sí. disculpame, acá mi padre, sí, que nos manda un saludo también con la señora están en Rafael Calzada, partido Almirante Brown, nos preguntan, ¿cómo le cambias la mentalidad a los cabezas de termo? Por favor, no queremos seguir susceptibilidades acá, pero bueno, si solo quieren recibir plata, digamos, de arriba, ¿sí? En lugar de trabajar, ¿cómo incorporás de nuevo la cultura de trabajo, esa cultura que se perdió? Yo creo que la cultura del trabajo acá se podría llegar a implementar dándole la posibilidad de que la gente pueda tener un mejor estilo de vida del que viene teniendo. Sí. Entonces, si vos le metes ese chip en la cabeza de que trabajando pueden llegar a mejorar su calidad de vida, yo creo que de esa forma se podría. Ahora, obviamente tiene que haber un cambio brusco de decir, bueno, muchachos, hasta acá, como hizo Alberto dijo, muchachos, estamos en una pandemia, Sí, listo, hasta acá nos mantenemos todos encerraditos porque si no nos vamos a morir. Bueno, que venga uno y diga, muchachos, no hay más plata, se exacto, acabó la plata, ya está. entonces de ahora en adelante el que cobra un plan se le va a dar en comida porque somos un país agroexportador de los más ricos del mundo y tenemos comida de sobra. Totalmente. Entonces, hacer acuerdos con el agro que permitan justamente tener, o no sé, si querés sacarle hasta el IVA incluso, entonces que la gente vaya con ese bono de 10.000, ponerle que en realidad no serían 10.000, serían 12.500, 13.000 porque le sacás el IVA, y ya está, de esa forma, quieras o no, pero le va dando la posibilidad de que si vos estás pidiendo, ¿y qué le va a hacer la gente? Bueno, a ver, está bien, tengo la ayuda de plan para comer, pero necesito plata para trabajar y pagar otros gastos. Bueno, en ese caso, y fomentar a las pymes, fomentar a Sí. los pequeños y medianos empresarios, no los mates con impuestos, no los mates con cargas No, sociales, no los darle la posibilidad de que ese tipo que se anima a alquilar un negocio y a invertir acá y que por lo menos te contrata mínimo de 2, 3 empleados a 10, 20, lo que fuera. Ese tipo que te genera fuente de trabajo, ingreso,
dale la posibilidad, no lo mates con ganancia, dale la posibilidad de créditos y financiaciones buenas, porque el tipo te va a comprar y te va a pedir créditos para después, obviamente, poder reinvertir ese dinero en capital, porque hoy en día convengamos que las tasas que hay son una locura, porque la tasa del banco debe estar la tasa nominal un No, no. 60-70% y el costo efectivo total debe estar alrededor de 250, que te terminan cobrando al final. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, uno no puede, ¿cómo vas a querer invertir acá si tenés No, más las de perder que las de ganar? por supuesto. Y sí. Entonces, bueno, ahí estaban diciendo, claro, 12.100 serían en caso de que le des el IVA, que le descuenten el IVA al IFE. Ahora, ¿Ya sería una ayuda más? Decime. disculpa, Leandro, en el caso de, Mm, estamos ya súper justo con el tiempo. Por ejemplo, en el caso sí. de las personas, estas personas que están fuera del sistema, que cobran planes, que tienen la tarjeta Mm, alimentar, personas que no se han desarrollado personalmente, ¿sí? No han sí. cumplido con esto de la realización personal. ¿Y cómo hacemos para insertarlas? Otra vez. Mira, hay personas que yo la verdad, que te digo, y conozco varias, que no tienen cultura en el Mm, sentido de ponerle estudio, pero son unas máquinas para trabajar. Vos, absolutamente. sin discriminar, ¿no? Pero tenés, por ejemplo, por ahí como mencionaba tu viejo de estos cabezas de termo, pero lo ves en la construcción y poner los tipos están 10 horas seguidas, pico, pala, pico, pala, pico. Sí. Y es envidiable la constancia que tienen de laburar. Entonces, esas personas que son muy buenas con el tema de la mano de obra y trabajando desde ese punto de vista, darle la posibilidad, generar más construcción, fomentar otro tipo de obras privadas, ¿no? Porque al fin y al cabo el privado, quieras o no, es el que le termina generando esa fuente de trabajo. Traer empresas afuera, no les cobres impuestos, que contraten trabajadores argentinos, después acabó el tiempo. ¿Me escuchás? Sí. Sí, disculpa. No, yo lo que decía Sí, es, sí, mínimamente, y por ahí Leandro, ¿me cierro la escuchás bien? idea. Te escucho. Medio desfasada. Sí, nos estaría fallando el internet. ¿Está? Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Es que internet a esta hora es terrible. Sí, mal. Bueno, de última, termino con un comentario breve. Yo para mí lo que habría que hacer en ese caso es fomentar a las empresas privadas que vengan, que contraten trabajadores acá, no les cobras impuestos, que ya te deje toda la infraestructura armada y de esa forma vos podés seguir aumentando el poder adquisitivo de la ciudad o podés, no sé, fomentar el turismo. Tenemos unos lugares hermosos en Argentina que se pueden ir a recorrer. Ahora te Sí, sale más caro ir al Calafate que irte a Brasil, por ejemplo. Es una locura. absolutamente. Sí. Entonces yo creo que se tendría que hacer muchas cuestiones más como para fomentar tanto el turismo, tanto la parte de las empresas privadas, tanto la parte del trabajo, la cultura del trabajo se va a instaurar sola en la sociedad. Cuando la gente vea que efectivamente puede trabajar y que la guita que van a estar recibiendo les va a servir para satisfacer sus necesidades, ahí lo van a empezar a hacer. Claro, porque es necesario que la gente se independice de papá Estado. Basta de papá Estado. Tal cual. De ese Estado Es algo paternalista que nos que va a limita. llevar un tiempo de adaptación, pero la gente tiene que saber que el Estado no está para bancar a nadie. No, Es más, y yo sobre eso tengo mi discusión, pero creo que sería motivo de debate del tema de otra de etapa quizás. qué sucede con Sí, el voto, ¿no? O sea, ¿es sí. imparcial el voto de aquellos que cobran un plan del Estado? Recordemos que la Constitución derogada de 1819 y el 26 decía que no podían votar los comerciantes fallidos y los potencialmente vagos, y así los mencionaba, porque no iban a ser imparciales Potencialmente con el vago. voto, claro, potencialmente vagos, decía. Wow. Entonces, qué sé yo, a ver, no Sí, digo restringir el voto, pero mínimamente hacer un examen a ver qué conocimiento cívico y básico tiene de la vida, quién representa diputados, a quién representa senadores, cómo se forman las leyes, algo básico para saber qué está votando. totalmente. Totalmente. Yo creo que Unidos plantea, bueno, además un montón, montón, ¿no? A nivel económico, social, cultural,
a mí me preocupa, por ejemplo, yo estoy con el profesorado de inglés, a mí me preocupa la educación, me preocupa muchísimo. Los docentes, ¿no? Vos como docente lo sabés bien. Eh, a ver, la idea es que los que quieren afiliarse, ¿sí? Ahí está, acá abajo está el link de afiliación, ya se nos está yendo el tiempo. Nos quedan 40 segundos. Ya estamos Eh, al límite.